Felipe el Obscuro es el más reciente libro de la escritora argentina Olga Warnat, que sin lugar a dudas debe ser lectura obligada para cualquiera que quiera comprender la espiral de violencia y degradación política en la cual México ha estado sumergido desde hace años con administraciones priistas y panistas y que se ahondó de manera vertiginosa durante el llamado Calderonato. El libro, por el cual la periodista denuncia haber sufrido censura y una persecución que la puso al borde de la locura durante el sexenio de Felipe Calderón, hace un recuento de las figuras claves y el papel que tuvieron en ese sexenio marcado por la guerra contra el narco. La Argentina arranca su obra con el capítulo titulado El Mariscal de la Destrucción. En este desvela el supuesto pacto entre Vicente Fox y Marta Sagún con Felipe Calderón para que éste les asegurara no solo la impunidad por supuestos actos de corrupción en el sexenio foxista, sino que además les habría dado manga ancha para seguir operando. El capítulo resucita la alianza de Calderón con el Bester Gordillo, a quien señala como la operadora que le permitió hacerse con la presidencia, a la vez que deja claro que la guerra contra el narcotráfico emprendida en enero del 2007 fue la estrategia usada para legitimarse y disipar la sombra de que él no había sido el candidato que había ganado. Algo muy similar a lo que sucedió en Estados Unidos, cuando también se declaró una guerra en otro lugar del mundo para tratar de dejar de lado los problemas electorales que se dieron allá. En esas páginas, Warnat hace un recuento de la vida del michoacano, el largo periplo dentro de Acción Nacional hasta llegar a Los Pinos, en donde, de acuerdo a lo que escribe la escritora, Calderón solapó actos indebidos de su gabinete y se perdió en el poder. Hay una declaración de Manuel Espino, que en ese momento fue presidente del PAN en aquella elección, que hace ver a la periodista en la cual desnuda de forma lapidaria que en el sexenio de Calderón se hicieron cosas malas. En El Topo, capítulo dedicado a Genaro García Luna, se narran las casualidades siniestras que acompañaron durante su carrera como superpolicía del panismo, a quien ahora se encuentra preso en Estados Unidos en espera de ser juzgado. Según este capítulo, García Luna no iba a ser coordinador de inteligencia de la Policía Federal con Vicente Fox, puesto que lo catapultó a las grandes ligas y a la fama. El elegido era Juan Pablo Tavira, quien fue asesinado en circunstancias extrañas. Se da cuenta también de la cancelación de último momento que supuestamente hizo García Luna para asistir a aquella gira que devino en el accidente de avión en el que murieron Juan Camilo Muriño, secretario de Gobernación, y Santiago Vasconcelos, funcionario de alto nivel de la Procuraduría General de la República, en quien supuestamente, a diferencia de García Luna, las autoridades estadounidenses sí confiaban. El libro toca también las actividades de espionaje en contra de opositores al presidente Calderón, presumiblemente llevadas a cabo por García Luna y su equipo, y como era de esperar, se hace eco de las supuestas relaciones con el crimen organizado. La acusación más grave de este capítulo es que, de acuerdo a la información recabada por la periodista argentina, Felipe Calderón siempre supo de las andanzas de García Luna, y de ser cierto cabe preguntarse, ¿por qué lo permitió? ¿Por qué era tan imprescindible Genaro García Luna para el entonces presidente de México al grado de permitirle hacer lo que le diera la gana? En el tercer capítulo, Olga Warnat lo dedica a Margarita Zavala, destaca su papel como principal apoyo de Calderón, la historia de su familia, su paso como estudiante destacada de la Libre de Derecho y su periodo como una diputada federal competente en asuntos técnicos en la Cámara de Diputados. Luego relata la metamorfosis que sufrió en Los Pinos, no con un protagonismo mediático como su antecesora, sino con un perfil más sensato, tranquilo, pero sí como consejera del mandatario. En Profetas de la Guerra Santa y los negocios millonarios, Olga Warnat retrata la influencia y el poder desmesurado que llegaron a tener en el sexenio calderonista dos fundamentalistas evangélicos que literalmente se colaron al círculo de poder más alto. El matrimonio formado por Rosa María de la Garza Orozco, quien incluso llegó a ser diputada federal en ese sexenio y candidata al Senado, y su esposo Alejandro Lucas Orozco Rubio, quien fungió algún tiempo como director del INAPAM, se convirtieron en los asesores espirituales del matrimonio presidencial. Desde ahí, supuestamente, se aprovecharon para no solo tener grandes cargos públicos sin experiencia que ameritara, sino que además se habrían favorecido con contratos y hecho negocios al amparo de los puestos que ostentaron. Quizás la escena que más sacude este capítulo es la recreación de la lectura sagrada que el matrimonio de evangélicos le hacía a Felipe Calderón. En esas sesiones, según el libro, lo convencieron de que era un predestinado por Dios y que era orden divina emprender la guerra contra el narcotráfico.
En el capítulo Iván el Santo y la muerte en los Pinos se narra el origen de Juan Camilo Muriño, de dónde venía, cuáles eran los negocios de su familia y el motivo por el cual decidió entrar en política y su rápido ascenso ligado a Felipe Calderón, con quien mantenía una relación de hermanos. Warnat desentierra aquel escándalo en el que Juan Camilo se vio envuelto por firmar contratos millonarios para una empresa de su familia, siendo él mismo el funcionario público encargado de asignar los contratos. El paso efímero por la política del amigo más cercano de Calderón no justifica los honores que le rindieron después de aquel trágico accidente. El libro documenta que un columnista escribió en aquella época que los honores nos correspondían al personaje, pues se le daba un trato de héroe superior al de Hidalgo o Juárez. En cualquier caso, el capítulo deja abierta la sospecha de que aquel accidente no fue tal, sino un atentado del crimen organizado en contra del hombre, sin lugar a dudas, más cercano a Felipe Calderón. En el capítulo de La Favorita, Olga Warnat relata el ascenso de Patricia Flores Elizondo, a la que identifica como señora 10% de una posición administrativa en la Cámara de Diputados hasta convertirse en la jefa de la oficina presidencial. El libro documenta que desde esa posición Flores Elizondo supuestamente incrustó a familiares suyos en altos puestos de la administración calderonista y relata los supuestos actos de corrupción que luego le costaron ser despedida como encargada de la construcción de la Estela de Luz. Pero en ese capítulo hay una escena en particular que, de ser cierta, debería investigarse. En plena pandemia de influenza A1H1, Flores Elizondo detiene la compra de unos ventiladores. ¿La razón? La empresa ganadora del contrato no es la que ella quiere que gane. La compra de los ventiladores se retrasa semanas hasta que La Favorita, como la llama Olga Warnat, cede a cambio de que el 50% de los ventiladores se le compren a la empresa que ella quiere y el resto a las que ya se lo habían asignado. En los capítulos Feos, Sucios y Malos y El Capo del Sexenio, Olga Warnat devela el papel de la DEA y la influencia estadounidense en la política de seguridad seguida durante el Calderonato. Entre otros episodios se desentierra el operativo Rápido y Furioso, que es una pena lo que sucedió con México. Como este, fue una violación a la soberanía del país y las amargas consecuencias que conllevó dejar que los narcotraficantes se hicieran de armas para supuestamente dar con ellos, sin importar la sangre de mexicanos que iba a costar esa estúpida estrategia. Como era de esperarse, la Argentina hace un relato de la influencia del narcotraficante más famoso de aquellos años, su ascenso vertiginoso durante los 2 sexenios panistas a los que alguna vez el escritor Juan Villoro se refirió como la docena trágica. Por último, la periodista le dedica un capítulo a todas las víctimas de aquellos tiempos aciagos. En Los Nadies, así se llama el capítulo, Warnat documenta testimonios estremecedores, los llamados daños colaterales a los que alguna vez hizo referencia Felipe Calderón. Soldados desaparecidos o que se suicidaron, estudiantes ejecutados, activistas secuestrados, periodistas asesinados, todos víctimas de una guerra por la cual el pueblo de México no votó. Como siempre pasa, los políticos toman las decisiones, pero el pueblo es quien pone las bajas y sufre las consecuencias de las decisiones y las negligencias. Si bien el libro es un documento periodístico y no un expediente judicial, ni mucho menos una sentencia legal, lo que no cabe duda es que los hechos sucedieron y que le toca al lector contrastar para entender y juzgar a sus protagonistas. Solo de esa forma, conociendo nuestra historia y meditando sobre ella, podemos asegurarnos que tragedias como las que ocurrieron en la historia de este país no vuelvan a pasar. Concluyo diciendo lo siguiente. Al día de hoy, no se ha escuchado una denuncia, demanda o una acción legal en contra de la periodista que realizó este libro. Ustedes tienen la mejor decisión para pensar si esto que ella menciona en su libro es cierto o no, pero finalmente ahí están las cosas. Al día de hoy no ha sido demandada. Gracias.